Capítulo 4. La consistencia, un estado mental. Espero que después de leer los 3 primeros capítulos no se asuste ante la idea de que solo porque usted está actuando como un trader no significa que haya aprendido la manera de pensar apropiada para hacer lo que ellos hacen. Como ya he subrayado en varias ocasiones, lo que separa a los mejores traders del resto no es lo que hacen o cuándo lo hacen, sino más bien la forma en que piensan acerca de lo que hacen y qué están pensando cuando lo hacen. Si su objetivo es el trading como un profesional y quiere ser un ganador, entonces usted debe comenzar a partir de la premisa de que las soluciones están en su mente y no en el mercado. La consistencia es un estado mental que en su núcleo fundamental tiene determinadas estrategias de pensamiento que son únicas del trading. Al tener uno o más operaciones ganadoras puede casi convencernos que el trading es muy fácil. Recuerde sus propias experiencias, piense en las operaciones que le trajeron un flujo de dinero hacia su cuenta y que todo lo que hizo fue tomar un simple sentimiento sumamente positivo que se obtiene al ganar y conseguir dinero sin esfuerzo. Es casi imposible no concluir que ganar dinero como trader es fácil. Pero si ese es el caso, si el trading es tan fácil, entonces ¿por qué es tan difícil de dominar? ¿Por qué son tantos los traders en su ingenio terminan con obvias contradicciones? Si es cierto que el trading es fácil y los traders lo saben porque han tenido la experiencia directa de lo fácil y el poco esfuerzo que es, entonces ¿cómo puede ser posible que no puedan hacer lo que han aprendido acerca de los mercados para que trabajen para ellos una y otra vez? En otras palabras, ¿cómo se explica de la contradicción entre lo que creemos y de los resultados del trading actual del presente? Pensando en el trading. Las respuestas están todas en la forma en que usted piensa acerca de ello. La ironía es que el trading puede ser tan divertido o difícil como haya sido su experiencia en otras oportunidades, pero experimentando constantemente estas cualidades es como construye su perspectiva, sus creencias, sus actitudes. Es como construye su perspectiva, sus creencias, sus actitudes o su estructura mental. Escoja el término con el que usted se sienta más cómodo. Todos se refieren a la misma cosa. La ganancia y la consistencia son estados mentales de la misma manera que la felicidad, divertirse y la satisfacción son estados mentales. Su estructura mental es un subproducto de sus creencias y actitudes. Usted puede tratar de alcanzar la consistencia sin tener las creencias y actitudes correctas. Sus resultados no serán diferentes que si intenta ser feliz cuando no se está divirtiendo. Cuando no se está divirtiendo puede ser difícil cambiar su perspectiva, aún en la que de repente empiece a disfrutar de usted mismo. Por supuesto, las circunstancias de su situación podrían cambiar repentinamente de una manera que le haga experimentar alegría, pero entonces su estado de ánimo sería el resultado de un cambio externo de las condiciones, no en el resultado de un cambio interno en su actitud. Si dependiera de las condiciones y circunstancias externas para ser feliz, a fin de que siempre esté disfrutando de sí mismo en forma constante. Sin embargo, usted puede aumentar la posibilidad de ser feliz mediante el desarrollo del tipo de actitudes orientadas hacia la diversión y más concretamente trabajando en la neutralización de las creencias y actitudes que le impiden divertirse o disfrutar de sí mismo. Trabajando en la misma forma es como un trader puede crear el éxito constante. Usted no puede confiar en el mercado para ser consistentemente exitoso, más que lo que confiaría en el mundo exterior para ser constantemente feliz. La gente que es realmente feliz no tiene que hacer nada para ser feliz, son personas felices que hacen cosas. Los traders exitosos están en consonancia con el éxito como una expresión natural de quienes son. No tienen que tratar de ser consistentes, son consistentes. Esto puede parecer una consideración abstracta, pero es de vital importancia que usted entienda la diferencia. Ser consistente no es algo que usted puede tratar de ser porque el acto mismo mentalmente anula su voluntad de intentarlo cuando está frente al flujo de oportunidades, por lo que es menos probable que gane y más probable que pierda. Recuerde cómo sus mejores operaciones fueron fáciles y sin esfuerzo. Usted no tuvo que tratar de hacerlos fáciles, ya que eran fáciles. No hubo lucha. Usted vio exactamente lo que necesitaba ver y actuó sobre lo que vio. Usted se encontraba en el momento y el lugar oportuno dentro del flujo. Cuando esté en la corriente no tiene que probar nada, porque todo lo que sabe sobre el mercado está disponible para usted. Nada se oculta o bloquea en su conciencia, y sus acciones parecen sin esfuerzo porque no hay lucha o resistencia. Por otro lado, tener que probar algo indica que hay un cierto grado de resistencia o lucha, y en realidad solo tiene que hacerlo, no tratar de hacerlo. Esto último indicaría que usted está tratando de obtener lo que quiere del mercado. Si bien parece natural pensar que de esta manera es una perspectiva plagada de dificultades. Las mejores traders se mantienen en el flujo,
porque no tratan de obtener nada del mercado, sino que simplemente permanecen atentos para ver qué ventaja pueden tomar de lo que el mercado está ofreciendo en cualquier momento. Hay una enorme diferencia entre las dos perspectivas. En el capítulo 3 ilustro brevemente cómo nuestras mentes están condicionadas para evitar tanto el dolor físico como emocional. Si opera desde la perspectiva de tratar de obtener lo que quiere o lo que usted espera de los mercados, ¿qué ocurre cuando el mercado no cumple sus expectativas? Sus mecanismos mentales de defensa actúan para compensar la diferencia entre lo que quiere y lo que no puede conseguir, de manera que no experimente ningún dolor emocional. Nuestras mentes están diseñadas para bloquear y ocultar automáticamente cualquier información que signifique una amenaza a fin de protegernos del malestar emocional que naturalmente sentimos cuando no conseguimos lo que queremos. Puede no darse cuenta en el momento, pero usted elige la información de acuerdo con lo que espera, de modo que pueda mantener un estado de ánimo sin dolor. Sin dolor, también pierde la oportunidad de mantenerse en el flujo y entra en el reino de los podría haber o debería haber, o hubiera y el si solo, es decir, todo lo que usted podría tener o debería haber reconocido en el momento parecía invisible. Entonces, todo se convierte en dolorosamente evidente, pero después de los hechos, después de que la oportunidad pasó de largo. Para ser consistente tiene que aprender a pensar en el trading de tal manera que reconozca consciente o inconscientemente los procesos mentales susceptibles de causarle confusión o bloqueo y seleccionarlo o elegir la información sobre la base de lo que le hará feliz, así obtiene lo que quiere y evita el dolor. La amenaza de dolor genera el miedo y el miedo es la fuente probable del 95% de los errores que usted comete. Seguramente no puede ser constante o conectarse con el flujo si constantemente comete errores y usted cometerá errores mientras tenga miedo de lo que quiere o espera no pase. Además, todo lo que intente hacer como trader le resultará difícil y parecerá como si usted luchara contra el mercado o que el mercado estuviera contra usted personalmente. Pero en realidad, todo esto ocurre dentro de su mente. El mercado no percibe la información que pone a su disposición, usted es quien la percibe. Si hay una lucha, es que usted está luchando contra su propia resistencia interna de conflictos y temores. Ahora, usted puede preguntarse, ¿cómo puedo pensar en el trading de tal modo que ya no tenga miedo y por lo tanto no ser susceptible a los procesos mentales que hacen que me bloquee, oscurezca o para hacer o escoger información? La respuesta es, aprenda a aceptar el riesgo. Entendiendo realmente el riesgo. Aparte de las muchas cuestiones que en torno a la responsabilidad hemos discutido en el capítulo 3, no hay nada acerca del trading más importante que el éxito y también más incomprendido que el concepto de aceptar el riesgo. Como mencioné en el primer capítulo, la mayor parte de los traders asumen erróneamente que porque trabajan en una actividad intrínsecamente aventurada como es entrar y salir del mercado, también aceptan aquel riesgo. Repetiré esta suposición que no puede estar más lejos de la verdad. Aceptar el riesgo significa aceptar las consecuencias de sus operaciones sin malestar emocional o miedo. Esto quiere decir que usted debe aprender a pensar en el trading y su relación con los mercados de tal modo que la posibilidad de equivocarse, perder, omitir o dejar dinero sobre la mesa no haga que sus mecanismos de defensas mentales se disparen y lo aparten del flujo de oportunidades. A usted no le hace ningún bien asumir el riesgo de poner una operación si tiene miedo de las consecuencias, porque sus miedos actuarán sobre su percepción de la información y su comportamiento haciendo que genere la misma experiencia que más teme y que está tratando de evitar. Le recomiendo crear una estrategia de pensamiento específico compuesto de un conjunto de creencias que le mantendrá enfocado en el momento y en el flujo. Con esta perspectiva, no estará tratando de obtener cualquier cosa del mercado o evitará el mercado y tomará ventaja de cualquier situación que perciba como una oportunidad. Cuando está dispuesto a aprovechar una oportunidad, usted no tiene ninguna limitación o expectativa sobre el comportamiento del mercado. Simplemente estará satisfecho de dejar al mercado hacer lo que tiene que hacer. Sin embargo, en el proceso de hacer algo, el mercado crea ciertas condiciones que se perciben como oportunidades. Usted debe actuar sobre esas oportunidades aplicando lo mejor de sus capacidades, pero su estado mental no debe afectarse por el comportamiento del mercado. Si usted puede aprender a crear un estado mental que no se vea afectado por el comportamiento del mercado, la lucha dejará de existir. Cuando en su interior la lucha termina, todo se vuelve fácil. En ese momento, usted puede tomar completa ventaja de todas sus habilidades analíticas o de otra índole para finalmente darse cuenta de su potencial como trader. Este es el reto.
¿Cómo aceptar los riesgos del trading sin la incomodidad emocional y el miedo cuando en el momento en que se percibe el riesgo, al mismo tiempo se siente el malestar y miedo? En otras palabras, ¿cómo mantener la confianza y no sentir dolor cuando está absolutamente seguro de que puede tener un mal resultado, perder dinero, omitir o dejar dinero sobre la mesa? Como puede ver, su miedo y sensación de malestar están completamente justificados y racionalizados. Cada una de aquellas posibilidades se vuelve real en el momento de interactuar con el mercado. Sin embargo, tan verdaderas son todas estas posibilidades que para cada trader como que para otros no significa estar equivocado, perder, omitir o dejar dinero sobre la mesa. No todos comparten las mismas creencias y actitudes acerca de estas posibilidades y por lo tanto no comparten la misma sensibilidad emocional. En otras palabras, no todos tienen miedo de las mismas cosas. Esto puede parecer obvio, pero les aseguro que no lo es. Cuando tenemos miedo, el malestar emocional que sentimos en el momento es tan real que es natural suponer que todo el mundo comparte nuestra realidad. Le daré un ejemplo perfecto de lo que estoy hablando. Recientemente he trabajado con un trader que tenía un miedo mortal de las serpientes. Le preocupaba tanto ese miedo que no podía recordar un solo momento en que no lo tuviera. Ahora, él está casado y tiene una hija de 3 años de edad. Una noche, mientras que su esposa estaba fuera de la ciudad, su hija y él fueron invitados a cenar a la casa de un amigo. Mi cliente no sabía que el hijo de su amigo tenía una serpiente como mascota. Cuando el hijo de su amigo mostró la serpiente para que todos pudieran verla, mi cliente prácticamente enloqueció. Saltó al otro lado de la habitación para estar lo más lejos posible de la serpiente. Su hija, por otra parte, estaba completamente fascinada con la serpiente y no se alejó. Cuando me relató esta historia, dijo que no solo estaba conmocionado por el inesperado encuentro con la serpiente, sino que estaba impresionado por la reacción de su hija. Ella no tuvo miedo y se supone que debería tenerlo. Le expliqué que su miedo era tan intenso y su apego a su hijo tan grande que era inconcebible para él que su hija automáticamente no tuviera ninguna manera de poder compartir su experiencia a menos que específicamente le enseñara a tener miedo a las serpientes o ella hubiera tenido su propia experiencia aterradora. De otra manera, sin tener algo en contra en su sistema mental, la reacción más probable de su primer encuentro con una serpiente viva sería fascinación pura. Así como mi cliente asumió que su hija podía tener miedo de las serpientes, la mayoría de los traders asumen que igual que ellos, los mejores traders también tienen miedo de sentirse mal, perdiendo, omitiendo o dejando dinero sobre la mesa. Ellos asumen que los mejores traders de alguna manera neutralizan sus miedos con una cantidad excesiva de coraje, nervios de acero y autocontrol. Al igual que muchas otras cosas sobre el trading, lo que parece tener sentido simplemente no lo tiene. Ciertamente la gran mayoría de estas características pueden estar presentes en cualquier trader experimentado, pero lo que no es cierto es que estas características desempeñen cualquier rol en tener un buen rendimiento. Si necesitara coraje, nervios y acero, estas características desempeñen cualquier rol en tener un buen rendimiento. Si necesitara coraje, nervios de acero o autocontrol, implicaría un conflicto interno en que una fuerza está siendo utilizada para contrarrestar los efectos de la otra. Cualquier tentativa de lucha o miedo asociados con el trading le alejará de la oportunidad y por tanto disminuirán sus resultados. Aquí es donde los traders profesionales verdaderamente se separan de la multitud. Cuando usted acepta el riesgo de la forma en que los profesionales lo hacen, no percibe nada en el mercado como una amenaza. Si no es una amenaza, entonces no hay nada que temer. Si no tiene miedo, no necesita coraje. Si no está estresado, ¿para qué necesita nervios de acero? Y si no tiene miedo de ser imprudente porque usted tiene los mecanismos de supervisión apropiados en su lugar, entonces usted no tiene ninguna necesidad de autocontrol. Como reflexión de las consecuencias de lo que estoy diciendo, quiero que mantenga algo en mente. Muy pocas personas se inician en el trading con las creencias y actitudes apropiadas acerca de la responsabilidad y el riesgo. Hay algunos que lo hacen, pero es raro. Todos los demás pasan por el mismo ciclo que he escrito en el ejemplo del trader novato. Empiezan sin preocupaciones y a continuación aparecen los miedos y luego los temores disminuyen su potencial. Los traders que rompen el ciclo, en definitiva, son los que eventualmente aprenden a evitar el miedo y asumir la responsabilidad y el riesgo. La mayor parte de los que satisfactoriamente rompen el ciclo no hacen el cambio en su pensamiento hasta que no hayan experimentado tanto dolor por pérdidas grandes que esto tiene el efecto positivo de cambiar sus expectativas sobre la naturaleza del trading.
En lo que respecta a su desarrollo, el cómo de su transformación no es tan importante porque en la mayoría de los casos pasó inadvertida. En otras palabras, no son del todo conscientes de los cambios que están desarrollando en su estructura mental hasta que experimentan los efectos positivos de su nueva perspectiva sobre la forma en que interactúan con el mercado. Esta es la razón por la que pocos como el cortar pérdidas o fluir con la corriente. Lo importante es que entienda que es completamente posible pensar en la manera que profesionales hacen y operan sin tener temor, aunque haya tenido experiencia directa con algún trader que sostenga lo contrario. Adaptando su entorno mental. Ahora vamos a comenzar de cero en su objetivo de cómo puede ajustar exactamente su estructura mental con el fin de aceptar el riesgo y desempeñarse como un trader profesional. La mayor parte de lo expuesto hasta este punto fue diseñado para prepararlo para hacer el verdadero trabajo. Le voy a enseñar un pensamiento estratégico que tiene en su esencia una firme creencia en sus probabilidades y resultados. Con este nuevo pensamiento estratégico usted aprenderá cómo crear una nueva relación con el mercado, una que desvincule su trading de lo que normalmente significa estar equivocado o perder, y que no lo dejará percibir nada sobre el mercado que se puede interpretar como una amenaza. Cuando la amenaza del dolor se ha ido, el miedo desaparece. También lo hacen las posibilidades de cometer errores. Usted estará libre para ver lo que hay disponible y para actuar en lo que vea. Llegar a ese estado mental despreocupado, a pesar de encontrar inconvenientes una y otra vez, tomará algún trabajo, pero esto no va a ser tan difícil como usted puede pensar. De hecho, en el momento en que haya terminado de leer este libro, la mayoría de ustedes se sorprenderán de las soluciones tan sencillas a sus problemas que realmente no parecen. En muchos aspectos, una estructura mental o perspectiva es como un código de software. Usted puede tener varios miles de líneas de código escritos perfectamente con solo una línea defectuosa, y que en esa línea defectuosa podría haber solo un elemento fuera de lugar, dependiendo de la finalidad del software, y en donde esta falla guarda relación a todo lo demás, es que solo un elemento fuera de lugar podría arruinar el desempeño de un sistema que de otro modo estaría perfectamente escrito. Y la solución fue simple: corregir el elemento fuera de lugar y todo funcionará sin problemas. Sin embargo, para encontrar el error, o incluso sabiendo que existe en un principio, puede necesitar considerable experiencia. Cuando se trata de la mentalidad de trading ideal, todos están a cierta distancia psicológica. En otras palabras, prácticamente todo el mundo comienza con el código de software defectuoso, o uso términos como clics o grados para indicar la distancia psicológica, pero estos términos no implican una distancia específica. Así, por ejemplo, muchos de ustedes encontrarán que solo están, digamos, a un clic de distancia en la perspectiva de la estructura mental ideal. Ese clic podría representar una o dos suposiciones erróneas o equivocadas que usted tiene acerca de la naturaleza del trading. Cuando reflexione sobre algunas ideas presentadas en este libro, su perspectiva puede cambiar. Para seguir utilizando la analogía del código del software, este cambio sería el equivalente a encontrar las fallas en el sistema de su estructura mental y sustituirla por algo que funcione correctamente. La gente normalmente o el momento en que se enciende el bombillo. Toda persona ha tenido este tipo de experiencia y hay algunas cualidades comunes asociadas con ellas. En primer lugar, el mundo, aunque parezca diferente, es como si hubiera cambiado de repente. Generalmente podríamos decir el momento de quiebre algo como ¿por qué no me dijiste esto antes? O estuvo justo enfrente de mí todo el tiempo pero simplemente no lo vi. O es tan simple, ¿por qué no pude verlo? Otro interesante fenómeno de la experiencia es que a veces en determinado momento, aunque la cantidad de tiempo para que esto ocurra puede variar, nos sentimos como si esta nueva parte de nuestra identidad haya sido siempre una parte de lo que somos. Es decir, se hace difícil creer la manera que alguna vez fuimos antes de que tuviéramos la experiencia. En pocas palabras, es posible que usted ya tenga cierta conciencia de gran parte de lo que necesita saber para ser un trader consistentemente exitoso. Sin embargo, estar consciente de que algo no significa automáticamente que sea una parte funcional de quien es usted. La conciencia no es necesariamente una creencia. Usted no puede asumir que el aprendizaje de algo nuevo, aunque coincidir con eso viene a ser lo mismo que creer en eso, pero a un nivel tal que pueda actuar sobre eso. Tomemos el ejemplo de mi cliente que tiene miedo a las serpientes. Él es, sin duda, consciente de que no todas las serpientes son peligrosas y que no es difícil aprender a distinguir entre las serpientes que son peligrosas y las que no son. Aprender a hacer estas distinciones de repente lo llevaría a no tener miedo de las serpientes no peligrosas.
¿Podemos nosotros asumir que su conciencia bajará a un nivel en su entorno mental en que puede ahora interactuar con serpientes sin temor a paralizarse? No, no podemos hacer esa suposición. Su conciencia de que algunas serpientes no son peligrosas y su temor a las serpientes pueden existir en paralelo en su estructura mental como una contradicción del uno al otro. Usted lo podría enfrentar con una serpiente y como una contradicción del uno al otro. Usted lo podría enfrentar con una serpiente y él podría fácilmente reconocer que esa serpiente no es peligrosa y no lo atacará, pero al mismo tiempo se le hace extremadamente difícil tocar la serpiente, incluso aunque quisiera. ¿Significa esto que está condenado a tener miedo a las serpientes por el resto de su vida? Solo si él quiere. Es realmente una cuestión de voluntad. Es realmente posible neutralizar su miedo, pero tendrá que trabajar en busca de una solución, y trabajar en cualquier solución se requiere de suficiente motivación. Muchos de nosotros conocemos nuestros temores irracionales, pero simplemente elegimos vivir con la contradicción porque no queremos pasar por el trabajo emocional que se necesita para superar el miedo. En este ejemplo, la contradicción es evidente. Sin embargo, en mis muchos años de trabajo con los traders, he descubierto varias contradicciones típicas y conflicto en torno a las cuestiones de riesgo y la responsabilidad, donde la existencia de dos o más creencias puede anular sus intenciones. Ninguna de esas contradicciones es realmente evidente, al menos no a primera vista. Las creencias contradictorias, sin embargo, no son los únicos problemas. ¿Qué hay acerca de las afirmaciones como "soy un tomador de riesgo", que suelen asumir los traders y que han disminuido hasta el nivel funcional de una creencia, cuando en realidad las dinámicas subyacentes de la manera en que perciben el mercado, esto indica que están haciendo todo lo posible para evitar el riesgo? Las creencias contradictorias y la conciencia no funcional representan el código del software mental defectuoso, este código que destruye su capacidad de permanecer enfocado y el logro de sus objetivos, este código que hace parecer como si usted simultáneamente tuviera un pie sobre el acelerador y otro sobre el freno, este código que da la instrucción para operar de una misteriosa forma que lo estará desafiando distractivamente, pero generalmente se convierte en irritación pura e inalterable. Cuando estaba en el colegio a finales de los años 60, una de mis películas favoritas era La leyenda del hombre indomable, protagonizado por Paul Newman. Esta era una película muy popular, estoy seguro que algunos de ustedes lo han visto en las películas que pasan en televisión. Lucas estaba en una prisión de Georgia. Después de escapar fue capturado por segunda vez. Entonces el director de la cárcel y los guardias estaban decididos a no permitir que Lucas lo dejara como tontos por tercera vez. Así que mientras lo obligaban a realizar trabajos forzados sin descanso y lo golpeaban frecuentemente, le preguntaban: ¿has cambiado de parecer, Lucas? Finalmente, después de considerables sufrimientos, Lucas le dijo a los jefes de la prisión que había enderezado su mente. Dijeron que si no era así y si trataba de escapar una vez más, con seguridad lo matarían. Por supuesto, Lucas intentó escapar de nuevo, y fiel a su palabra, los guardias lo mataron. Al igual que Lucas, muchos traders, si se dan cuenta o no, están tratando de combatir a su manera el mercado. Como resultado, se arruinan financieramente y emocionalmente. Hay formas infinitamente más fáciles de conseguir lo que quiere el mercado y obtener satisfacción, pero primero hay que estar dispuestos a evolucionar la mente.